la cantidad de personas que viven en la calle, que están en situación de calle. Y en días como hoy, de frío, de mucho frío, ese dolor aún es mayor. Se dieron a conocer algunos números preocupantes. Cerca de 1.146 personas están en esa situación, un número que duele y que incrementa, el acumulado desde el 2016 es del 35%. Para hablar de este tema y de estos datos y de intentar entender lo que pasa en la República Argentina, está con nosotros Laura González Velasco, que pertenece al Consejo Económico y Social. Estos números golpean. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, estos números golpean y además hay algo muy importante para decir, y que es que estas son las cifras oficiales que está diciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En verdad, hace 2 años se realizó un censo popular en la Ciudad de Buenos Aires donde participaron 50 organizaciones que trabajan en la temática. Un abanico de organizaciones muy amplias, ¿no? Porque en estos temas hay algunas que son muy conocidas, como Red Solidaria, por ejemplo, de Juan Carr, pero hay muchísimas organizaciones sociales, barriales, que están involucradas en esta temática, que dan un plato de comida a las personas en situación de calle, que colaboran desde la solidaridad, desde organizar, entregar frazadas y distintas formas. Ahora bien, ese censo popular dio el número no de 1.146 personas en situación de calle, lamentablemente de muchísimas más. Estamos hablando hace 2 años atrás, relevamos un número de 4.394 personas en situación de calle efectiva, sin contabilizar aquellas personas que estaban pasando la noche, esa noche solamente, y a la otra mañana salían a la calle, que estaban hablando de dos realidades totalmente distintas. Dos realidades distintas. Estamos hablando de un 500% más de los números que absolutamente, absolutamente, porque inclusive contabilizando a la gente de paradores, ya el número ascendía a 5.872 personas. Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que es la ley 3.706, que no solamente plantea que tiene que haber centros integrales para atender a la gente en situación de calle, sino que también tiene que existir un trabajo en la población que está en riesgo de calle, porque justamente con el aumento de la pobreza, la pérdida de trabajo, de la changa, hay muchísimas más familias que quedan en la calle. E inclusive las propias cifras oficiales que hoy dan este número y que las organizaciones sociales dicen, hoy esto triplicaría, quintuplicaría, están hablando de cerca de 7.300 personas en situación de calle efectiva hoy. Inclusive las cifras oficiales de todos modos admiten, aunque digan que hay muchísima menos gente en la calle que la que vemos todos los días cuando transitamos, 3 fenómenos. El primero es que ha crecido muchísimo la cantidad de gente en situación de calle en barrios no céntricos de la ciudad, en barrios que podríamos decir periféricos, más cercanos a los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una realidad que ha cambiado. ¿Y eso por qué? ¿Qué es el análisis que se realiza? Mira, una de las realidades tiene que ver con que hay más gente en la calle, entonces hace falta encontrar más lugares donde poder estar mínimamente cubierto, digamos pasar menos frío, entonces hay gente que va buscando de la zona céntrica a barrios de la ciudad que están digamos más periféricos, decíamos recién, que están cercanos a la General Paz, por ejemplo barrios como Villa del Parque, como Villa Urquiza, ¿no? Donde antes no se veía gente en situación de calle, ahora sí. En las zonas de centros comerciales van pidiendo a los vecinos colaboración o bien están cartoneando. Entonces, bueno, como en la ciudad céntrica, digamos, hay tanta gente ya en la calle, bueno, empiezan a desplazarse a otros barrios donde esta población es menor. Eso por una parte, pero por otra, porque a veces en el centro de la ciudad también reciben formas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad que los desalojan para que no sean visibles, ¿no? Para que se vea menos, para que el centro de la ciudad se vea más linda, más prolija, como que esta realidad no existe, se tapa. Entonces en los barrios periféricos los dejan estar más que en las calles del centro de la ciudad, ¿no? Otra de las situaciones que es muy importante a tener en cuenta es que ha aumentado mucho la cantidad de mujeres y de familias en situación de calle. Un 35% más de mujeres en la calle que hace 3 años atrás.
públicas, ¿no? La gente que está en situación de calle pasa situaciones de extrema vulnerabilidad. Las mujeres siempre tenemos peores condiciones en la vía pública. Estamos en riesgo de tipo de agresiones sexuales, por ejemplo. Entonces, en general, las mujeres por muchos años han estado en situación de pobreza, pero no han llegado a la vulnerabilidad de estar en situación de calle en la mayor cantidad de casos. Bueno, hoy muchísimas mujeres y muchísimas mujeres con hijos, con bebés, se encuentran en situación de calle. Hay casos como, bueno, una familia que está en la zona de Parque Lezama, donde hay una niña que ha nacido en situación de calle y que ya tiene 3 años, o sea, situaciones que son realmente muy complejas. Y otra cuestión entonces a tener en cuenta, yo decía 3 cuestiones, es el aumento de la población, el aumento de las mujeres, el aumento en los barrios periféricos, es que no se implementa la ley 3706 porque los centros no son integrales para atender a las personas en situación de calle. Entonces, funcionan solamente durante la noche, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, la gente tiene que salir y volver a estar en la calle, o sea que no son de permanentes, no son de 24 horas, por una parte. Por otra, no dejan ingresar a las familias con su forma de sustento, por ejemplo, un carro, ¿no? Lo que tengan para cartonear, que es la realidad que vive la mayoría de las familias. Y por otro lado, separan a las familias y hay mucha violencia al interior de estos paradores que se llaman, ¿no? Insisto, si fueran centros de integración con políticas adecuadas, con políticas sociales específicas y adecuadas, como puede tener esta ciudad que es la más rica del país perfectamente, no tendríamos gente en situación de calle, porque hay funcionarios que dicen, la gente le decimos que vaya al parador y no quiere ir, ¿no? Pero no se preguntan por qué no quiere ir. ¿No será que hay situaciones de violencia? ¿No será que hay madres que temen que les pase algo a sus hijos ahí adentro y prefieren? Sí, temen estar peor que en la calle. Exactamente, porque si no, no habría explicación para que la gente quiera estar en la intemperie. Digo porque, exacto, lo que está sucediendo, si no, es que... La única forma de entenderlo, si no, es que hay 7.000 suicidas que quieren morir en pleno invierno y no es el caso. Absolutamente, es una subestimación de la población, es una población vulnerable, no son personas tontas, son personas que están en la calle porque la solución que se le está dando no es una solución. ¿Y sabemos cuántas personas en situación de calle se podrían albergar en estos paradores? ¿Cuál es la realidad hoy? ¿A cuánto se puede, digamos, guardar y cuántos no tienen espacio, más allá de quien quiera o no quiera hacerlo? Los paradores de la Ciudad de Buenos Aires, según lo que dicen las propias autoridades, tienen 2.300 plazas, ¿sí? O sea que este número de por sí ya no alcanzaría para las cerca de 7.300 personas, decíamos recién, que relevan las organizaciones sociales. En verdad, el censo popular que se hizo con las organizaciones que trabajan en la temática hace 2 años, relevó, decíamos, un número de 5.872 personas, consignando también a las personas que estaban en paradores. Ahora, este año se realizó un nuevo censo popular para confrontar con las cifras oficiales y seguramente a fines de julio vamos a tener recién los datos. Todavía se está haciendo el procesamiento de ese material porque inclusive lo que se pregunta a las personas son las causas por las cuales están en la calle, claro. Cuáles son las expectativas que tienen para poder salir de la calle, cómo se sustentan cotidianamente, los problemas que tienen en salud, en educación, en el caso de los chicos para poder asistir a la escuela. Es decir, no es solamente un conteo, sino que hay un diálogo, una entrevista para poder ver en profundidad cuál es la situación de las familias y poder pensar en políticas públicas o proponer al Estado políticas públicas para atender a esta población. Laura, hace creo que 2 días se dio a conocer la triste noticia de una persona en el barrio porteño de Montserrat que murió en la calle. Hoy va a ser seguramente la noche más fría del año, por lo menos, y además viene un invierno muy, muy crudo. ¿Qué debiera hacer el Estado con la realidad de hoy, con el día de hoy, con el fallecimiento de esta persona que debe haber un montón que no nos enteramos y que no sabemos, pero que nos pone la realidad, nos tira la realidad encima y nos obliga como sociedad y al Estado Nacional, como Estado Nacional, a pensar en este tipo de situaciones?
Mira, sí, lo que vos decís, Sergio Zacarías es el nombre de esta persona, una persona de 50 años, una persona joven, que bueno, dramáticamente muere en la ciudad de Buenos Aires, muere en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muere por hipotermia, es gravísimo, y en todo el país son cerca de 100 personas al año las que mueren en situación de calle. Hay muchísimo, lo que pasa es que estas cifras no se conocen, no se contabilizan de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero inclusive en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley que no se aplica, por eso que sea política pública, y en el plano nacional todavía no hay una ley, todavía no hay políticas públicas que den respuesta a una temática que, por supuesto, en la medida en que aumenta la pobreza y la indigencia, cada vez es más cruda. Donde no está el Estado, a veces aparecen personas que se dedican permanentemente a ayudar. Vos mencionabas Red Solidaria, mencionabas a Juan Carr. Estamos en comunicación telefónica con Juan para que él mismo nos cuente, ya sea difundido en los medios de comunicación, pero a partir de las 6 de la tarde en River va a haber una colecta muy importante. Juan, gracias por atendernos y principalmente gracias por estar todos los días. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias a ustedes, chicas, que se ocupen de este tema. Exactamente, nosotros estamos muy impactados por... estrictamente se produjeron 5 muertes por hipotermia hasta el momento. Hola Juan, ahí te perdimos. Juan, ¿nos escuchás? Ahí estaba mencionando Juan Carr, sí, el registro de 5 personas que mueren de frío, que mueren de hipotermia, mueren de frío. Este es el primer caso en la Ciudad de Buenos Aires, como él bien decía, pero ya ha habido en Jujuy, en Mar del Plata, en otros lugares del país, esta situación gravísima. Lu, hay algo que